Ponemos broche al primer semestre del año que se ha pasado en un suspiro y nos deja, contra todo pronóstico, muy buenos resultados en los mercados financieros. Las bolsas han tenido en general un estupendo desempeño en estos 6 primeros meses del año. Empezaban quizá con algunas dudas sobre la recesión económica, debilidad en los beneficios empresariales. De momento no estamos viendo nada de esto y cerramos el semestre con rentabilidades muy positivas. De hecho, junio ha sido un mes en el que todas las geografías además han puesto el signo positivo en su balance. La bolsa mundial cierra en moneda local con una rentabilidad superior al 5%. Europa sube también con un cierto brío, más de un 2%, después de un mes de mayo que se atragantó un pelín. La bolsa americana sigue exhibiendo una fuerza extraordinaria, sobre todo debido al buen comportamiento de las compañías de crecimiento. La tecnología y el consumo discrecional siguen liderando las subidas en el mes y en el año. Japón se anota un excelente 7% en el mes y se convierte así también con cierta sorpresa en uno de los mejores mercados del año, más de un 25% de rentabilidad en moneda local, y los mercados emergentes, con una subida en junio de algo más del 2%, salvan in extremis los muebles del signo negativo y cierran el trimestre con una ligerísima subida de algo más de un 1%. Hemos visto que durante todo el año se han producido muchísimas diferencias entre estilos, muy bien el growth, algo peor el value, en sectores, muy bien los sectores ligados al crecimiento, como comentábamos, tecnología, consumo discrecional, algo más rezagados los sectores que tienen que ver con la economía más tradicional o los más cíclicos. La energía cierra el primer semestre del año en negativo, por ejemplo. A nivel agregado, el índice mundial, que es nuestra referencia para medir un poco las rentabilidades de las bolsas, cierra el semestre con una rentabilidad alrededor del 11,5% cuando lo pasamos a euros. Y digo cuando lo pasamos a euros porque parte de la explicación también hay que encontrarla en el comportamiento de las divisas. Ha sido un semestre donde estas se han movido mucho. Por ejemplo, llama la atención la tremenda depreciación del yen contra el euro. Hablamos de un 10% de rentabilidad que se deja la moneda japonesa, algo cercano al 2% cuando hablamos de dólares, y esto es algo pues que también a las inversiones les pesa un poquito a nivel de carteras. No obstante, y por hacer la foto algo más general, muy buen primer semestre, donde si hemos de destacar algo, tiene que ser el extraordinario comportamiento de la tecnología. Hemos vivido el mejor semestre de la historia del Nasdaq. Se anota una subida cercana al 39%. Y para que ustedes vean lo traicionero que es a veces el mercado, este primer semestre sigue al que fue el año pasado su peor primer semestre de la historia, con una pérdida acumulada que se aproximó al 35%. En el conjunto del año hablábamos de caídas superiores al 40% para la tecnología, con lo cual, una vez más, el mercado da donde más duele. En el mercado de los bonos, pues hemos vivido un semestre con ciertos altos y bajos, pero en el conjunto del año un panorama mucho más tranquilo. Después de 11 subidas consecutivas de los tipos de interés, la Reserva Federal decidía pausar sus subidas en el mes de junio. No quiere decir que hayan terminado, simplemente han hecho un parón, y así lo han ratificado todos los miembros de la Fed y Powell a la cabeza. La Fed no ha terminado de subir, lo que pasa que va a ir viendo cómo se produce ese mecanismo de transmisión, que saben ustedes que va con un cierto retardo entre las subidas de tipos y los efectos que estas tienen en la economía. Estados Unidos ha pasado en apenas 18 meses de tener los tipos al cero a tenerlos ahora en el 5,25. Se espera que todavía quede una o dos subidas adicionales. El caso del Banco Central Europeo va poquito a poco, pero sin pausa. Decidió subir su referencia un 0,25 adicional, dejando los tipos en Europa en ese nivel del 3,5% en un año. El Banco Central Europeo ha subido un 4% los tipos de interés. Hemos visto un mes en el que los tipos a largo han repuntado un poquito. Esta es la razón de lo que los bonos de gobierno hayan producido rentabilidades negativas en el mes, mal la duración, pero muy bien los spreads de crédito, que han caído con cierta fuerza. El crédito de mejor calidad ha visto una compresión de spreads muy buena, y el high yield lo ha seguido haciendo excepcionalmente bien, con lo cual, en general, un panorama tranquilo en este semestre para la renta fija, donde los spreads aportan algo más que la duración, si bien no estamos viendo los nervios que vimos el año pasado. A nivel macro, las economías siguen aguantando bastante bien, pero lo que estamos empezando a ver es cierta debilidad en el sector manufacturero, tanto en Europa como en Estados Unidos, también en China, a pesar de la reapertura. Y esto se explica sobre todo por la acumulación de inventarios después de un momento de demanda extraordinaria durante el COVID.
La parte de servicios, que está muy fuerte y que sigue estando muy fuerte, lo que hemos visto es que pierde un pelín de fuelle con las últimas lecturas, aún así se mantiene en zona de expansión. Los datos de inflación, que nos llevan preocupando durante 2 años, pues siguen cayendo. De hecho, significativamente, el dato que hemos conocido en España cae por primera vez por debajo del 2%, lo cual es una muy buena noticia. Las tasas de inflación siguen todavía altas, pero qué duda cabe que estamos viendo, bueno, pues que mes a mes se va confirmando esa tendencia de las inflaciones a la baja. El mes de julio será muy interesante porque recuperaremos de nuevo las subidas de tipos en Estados Unidos, presumiblemente. Arrancamos de nuevo la temporada de publicación de resultados empresariales, que será muy importante para seguir tomando el pulso a las empresas, y en general esperemos tener un verano tranquilo, pero no hay que olvidar la cita que tendremos en agosto en Jackson Hole, donde en algunos veranos nos han dado los banqueros centrales alguna sorpresa. Terminando ya con el repaso a nuestros fondos y carteras, pues hemos cerrado un muy buen primer semestre. Básicamente hemos estado invertidos y hemos disfrutado de las rentabilidades que ha producido el mercado, lo cual es una muy buena noticia. Avante Bolsa, después de anotarse una subida del 3,17% en junio, cierra el primer semestre con una rentabilidad superior al 10%. Y Avante Selección, donde hemos ido poco a poco bajando el nivel de riesgo de la cartera, sumamos un 1,30 en el mes de junio y nos colocamos a cierre del primer semestre con una rentabilidad acumulada superior al 5%. Saben que cuando los mercados suben tendemos a bajar un poquito el riesgo, cuando los mercados caen tendemos a aprovecharnos de esas caídas, y es básicamente lo que estamos haciendo. En el caso de Avante Selección hemos reforzado la estructura de coberturas. Básicamente queremos estar algo más protegidos si los mercados se atragantaran en algún momento, aunque no tienen pinta de querer hacerlo. Y a nivel del nivel de riesgo de la cartera de renta variable, saben que hemos vendido alguna parte de la cartera Growth, hemos vendido el fondo de tecnología, hemos retocado un poquito el Growth que se ha encarecido y lo hemos sustituido por estrategias algo más conservadoras. Nos mantenemos sobreponderados en renta variable, pero con una beta bastante inferior a la que teníamos a principios del año. Y esto es todo por el momento. Esperemos que los mercados nos dejen disfrutar de un verano tranquilo, pero bueno, si no es así, estaremos aquí puntualmente para contárselos. Les mando un fuerte abrazo y que disfruten mucho de las vacaciones.